Aleluya, Shabbat. Shabbat Shalom a todos ustedes. Desde The Leon Spring, Florida, les deseamos un bonito Shabbat, un bonito día de reposo, que se encuentre usted con sus familiares, recordando el séptimo día, el día en el que el Eterno cesó de toda su creación y meditó en todo lo que había hecho. Vamos a hacer una oración antes de empezar el estudio del día de hoy. Vamos a pedir al Padre Eterno, porque sin su ayuda no podemos hacer nada. Así que vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por un nuevo día, por permitirnos estar hoy aquí en este día, Padre Eterno. Gracias, Señor. Háblanos hoy, Padre, a través de tu santa palabra. Sí, mi Dios. Toca nuestros corazones, Padre Eterno. Cambia nuestro corazón duro. Danos un corazón, Padre, donde estén tus mandamientos, Padre, así como tú lo has dicho en el libro de Ezequiel 35. Y podamos nosotros cumplir tu palabra, podamos cumplir tus mandamientos, Padre Eterno. Háblanos pues a través de ella para llevarla por obra, Padre Celestial. Gracias por tener misericordia de nosotros y te lo pido y te doy gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. 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 Así que hoy, Dividimos las clases. en este día, Shalom. vamos a dar la parte 3 del libro de los Hechos. En el Shabbat pasado habíamos quedado en la visión de Pedro, que fue la segunda parte. Y si usted no ha visto la primera parte, puede ir para atrás y en el Shabbat anterior y el anterior antes de ese puede encontrar la parte 1, la parte 2. Hoy se dará la parte 3 de los Hechos de los Apóstoles. Este es un resumen que se ha sacado para ir entendiendo los hechos, lo más resaltado que nos concierne y las acciones que todos nos debe de concernir, pero en este caso más basado a los gentiles. Las acciones de ellos y las enseñanzas, ejemplos que hay a través de la vida de los hechos de los apóstoles. Así que hoy en este bonito Shabbat damos gracias al Todopoderoso porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Es para siempre con todos nosotros. Damos gracias al Padre Celestial también porque Él nos ha llamado de entre todas las naciones. Nos ha escogido habiendo tantos que no conocen de Él, habiendo tantos que nunca lo han oído hablar, y también muchos que lo han oído hablar pero lo han dejado pasar por alto. Nosotros estudiaremos, aprenderemos Torah, aprenderemos todo lo que se nos ha enseñado a través de la Escritura. Así que al dar inicio el estudio de los evangelios y de la Torá, nosotros mismos pues estamos agradecidos con el Todopoderoso por regalarnos la sabiduría y entender cuál es el camino del pecado y cuál es el camino de la justicia, siendo el camino de la injusticia que la mayoría de las personas prefiere seguir, mientras que en su gran misericordia a unos ha alcanzado con su palabra para que estemos siempre con Él. Bendito sea su nombre. Todos los días nosotros, todos los Shabbats, invitamos a más personas que nos acompañen a los estudios de todos los Shabbats. Gracias. De nada. En esos estudios nosotros explicamos poco a poco todo lo que el Eterno muestra a su pueblo y todo lo que Yeshua, nuestro Mesías, habló a su pueblo
y nos habló a nosotros como pueblo, dirigiéndose, cuando él dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se estaba dirigiendo exactamente a la casa de Judá, sino a la casa de Israel, porque ya se habían dispersado. Y en otra ocasión, el mismo Mesías enseñaba y hablaba a todos aquellos que lo escuchaban con atención, para que ellos cumplieran el propósito de ser la luz a las naciones. El Mesías enseñaba y se dirigía a la casa de Israel mayoritariamente. Así que, en otras palabras, él dijo: y nuestro Padre eterno en el Tanaj enseña a través de los profetas que amaré mi pueblo al que no era mi pueblo, dirigiéndose a aquel que se había separado, aquel que se había marchado, aquel que había ido en pos de la idolatría. Y en la palabra del Mesías, en cierta forma, se redirige a esa misma palabra. Y decía: también hay otras ovejas de otro redil que él tenía que alcanzar. Entendemos que el momento cuando él predicaba, cuando él enseñaba la palabra, estaba ya en la casa de Judá. Pero su misión también era traer a las ovejas perdidas y a las ovejas de el redil que ya se habían dispersado de Israel en los tiempos de los reyes. Hablamos todo esto para entrar en contexto. En la vez pasada quedamos nosotros en Hechos 10, capítulo 9, versículo 16, que teníamos la visión de Pedro. Y todo esto nos redirige a la Torá y a el amor del santo, bendito sea su nombre, del Kadosh Baruj Hu. Así que empezaremos a leer la bendita palabra. Pero antes de eso, bendeciremos a el Todopoderoso. Así que antes de leer, daremos gracias y diremos: Barejued Adonai Hameboreja. Damos las bendiciones a nuestro Adonai, a nuestro Padre Celestial, para comenzar a leer. Y también le damos gracias por permitirnos leer la bendita Torá. Baruch Adonai Hameboreja Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bahar Benu Mikol Hamim Benatan Lenu El Torato. Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Dios Padre, que nos permite leer tu bendita Torah. Bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos da tus mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y también él mismo nos ha dicho que los pongamos por obra. Por eso damos bendición también. Bendito eres tú, Padre, Rey del universo, que nos permites leer la Torah. Así que en este pasaje que vamos a leer a continuación, está principalmente dirigido a los gentiles, a los goyims, a las naciones, No tiene absolutamente nada que ver con la mala interpretación que se le ha dado a Hechos 10, capítulo 9 al 16, de hecho todo el capítulo, que tiene que ver con alimentos. Nada que ver, el contexto no tiene nada que ver con qué sí puedes comer y qué no puedes comer, nada que ver con eso, queridos hermanos, no tiene que ver nada, sino que esta era solamente una visión
no era literalmente algo que tenían frente para matar y comer, no, sino que era solamente una visión en la cual se estaba cumpliendo proféticamente que también aquellos paganos comunes o inmundos, llamados así por los Yehudim, también ellos habían sido rescatados. También a ellos habían alcanzado la misericordia por parte del Todopoderoso. Así que siempre cuando nosotros leamos este pasaje de la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 10, tome en cuenta, nada que ver con qué se debe de comer y qué no se puede comer, no tiene nada que ver. Y dice así Hechos 10, empezaré a leer del versículo 9 solamente hasta el 16. No explicaré el significado ni todo eso, ya se ha puesto anteriormente en otros estudios, en la mala interpretación que se le ha dado a la Escritura, sino que hoy nos conciernen los hechos de los apóstoles. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Hasta aquí hemos leído la parte que se le ha dado la muy mala y pésima interpretación en la religión tradicional. Ahora, en la visión de Pedro se describe cómo en su entendimiento él se niega a comer alimentos que son inmundos, ya que él sigue viviendo una fe judía, e incluso décadas después de la ascensión de Yeshua. Esto va para aquellas personas que han sacado también fuera de interpretación, donde él dijo, hablando de los jarros y de los lavados de las manos y de las manos impuras, haciendo limpios todos los alimentos. No tiene sentido entonces que después de décadas Pedro aún se está negando a obedecer al maestro, diciendo haciendo limpios todos los alimentos. Nada que ver con todo eso. Él vive una vida como Yehudim, como judío, pero existe un problema en la transición en que Pedro recibe ese entendimiento, en el que incluso los judíos pueden llegar a creer y ser parte de la promesa. Este tema de los gentiles no es algo nuevo. Ya explicábamos anteriormente que Israel, cuando salió de Egipto, en el libro de Shemot, en la Torah 12, versículo 38, dice que también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. O sea, que a Israel siempre se le han unido personas que quieren aceptar la fe hebrea. Entonces, ¿cómo obtenían ellos este derecho de ser parte del pueblo de Israel o de hacerse miembro del pueblo de Israel? Creer en el Elohim de Israel. Eso es único que se requiere, y de forma subsiguiente observar los mandamientos, ya que si crees en él vas a ser diligente en cumplir sus instrucciones. Entonces, vamos a entender de que anteriormente había mucha paganidad como lo hay hoy, pero antes un poquito más malo, porque al momento de que Amolot, Señor reprenda, se le sacrificaban niños y seres humanos, de que aún se hace en estos tiempos, a escondidas. Se sacrifican personas en el tiempo de los que practican las artes oscuras.
hacen tales cosas, pero antes era abiertamente. Y antes, como en muchas ocasiones lo hay aún, cree el ser humano en muchos dioses, menos en el Creador. Así que aquella persona que quería ser parte del pueblo de Israel, pues tenía que conocer y que entender que el pueblo de Israel, nosotros somos Israel, tenemos solamente a un Elohim, Yod Hei Vav Hei, Hashem, el nombre del Todopoderoso, el cual en muchos intérpretes le han encontrado el nombre de Yahweh, Yahvé, Jehová y Jehová. Bueno, entre eso hay discusión, el cual nosotros no nos meteremos en eso, pero entendiendo que nosotros somos creyentes de un solo Elohim y creyentes en que este solo Elohim envió a su Hijo al mundo para morir como sacrificio por aquel que quiera ser parte de Israel. Él murió, sí, por la humanidad, pero de esa humanidad no todos son parte, porque no todos lo quieren aceptar, no todos quieren cumplir. Como la novia, cuando la pide el novio, tiene que cumplir de guardarse para el momento de esas bodas. No a todas las personas les gusta esa idea. Les gusta la idea de mejor hago las cosas y si pasa bien, y si no pasa, pues también. Y otros definitivamente dicen no tengo ni quiero nada que ver con todo eso, por seguir las raíces paganas. Así que el creyente israelita, hebreo, lo que hoy se le conoce como judío ya se le conoce a todo, no importa de qué tribu, pero a todo que abraza la fe hebrea, creer, confiar y obedecer, la emunah. Nosotros creyentes en un solo Elohim, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha, oh Israel, el eterno nuestro Elohim es uno, el eterno, aquel que nunca muere, que nunca muertes, el eterno, el que ha sido antes de la fundación y que será después de todo, de todas las cosas, el eterno, aquel que es espíritu, que habita en luz inaccesible, aquel que nunca muere, aquel que nunca ha muerto, aquel que sigue vivo por siempre y por los siglos, por toda una eternidad. Amén. Bendito y santificado sea tu santo nombre. Yod Hei Vav Hei, bendito sea su nombre. Así que ese es el Elohim que nosotros servemos. Siguiendo atrás con la visión y entendiendo que ya desde anteriormente se unían personas al pueblo de Israel, es aquí donde radica el entendimiento y es necesario resetear nuestra mente para comprender el mensaje original, que es ser una luz a las naciones, en las palabras del profeta Isaías 700 años antes de Yeshua el ungido, que es lo que quiere decir Mashiach. Moisés fue un tipo de Mashiach porque sirvió para dar los mensajes. Mashiach, lo que quiere decir el ungido. Dice el libro de Isaías 42, versículo 6: Yo, Adonai, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. En la religión judía aplicábamos anteriormente que se enfocó mucho en lo religioso. Se enfocó mucho en lo religioso y se olvidó de ser luz a las naciones. Se le olvidó que el propósito era que ellos brillaran en las naciones, para que las naciones creyeran o quisieran imitar sus buenas obras, y se encerraron ellos mismos en un círculo que aún rechazaban enseñar o aceptar o hablar
con las naciones, con los gentiles. Y eso no es el propósito de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito sea su nombre. Ese no fue el propósito. ¿Y por qué nosotros decimos estas palabras? Por la misma escritura que nos da a entender todo eso. Recordemos la visión, recordemos las palabras de Pedro. Ahora, vamos también a leer el libro de Gálatas para que tengamos un poquito más de trasfondo, un poquito más de entendimiento, de visión, al momento de leer este capítulo muy mal interpretado. Y de la forma de que Yehudá rechazaba a los goyims, a los gentiles. Parte del cambio de Pablo se narra en el libro de Gálatas mucho tiempo después de haber tenido la visión y comprender que los gentiles pueden entrar al pacto. Vamos a ver. En el libro de Galatias, de Gálatas capítulo 2, versículo 11 y 13 al 13, leeremos y veamos cómo se rechazaba en vez de enseñar y ser la luz el ejemplo. Dice, pero cuando Kefa vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de la parte de Jacob, comía con los gentiles. Ahora, aquí también no podemos sacar de fuera del lugar y tratar de tener a la visión de nosotros una mesa con un montón de iguanas rostizadas, con un puerco medio frito y asado o como lo cocine usted en su pueblo, encima de la mesa, y Pedro ahí empezando a comer de todo, jaiba, cangrejo, iguana, puerco y todo lo que se pone encima. No, sino que él comía obviamente las cosas kosher que se aprobaban por parte de la Torá. Pero cuando dice y comía, no quiere decir que él participaba de comidas impuras, sino que hacía una amistad con ellos y hablaban con ellos normalmente, comiendo obviamente que un gentil, conociendo al pueblo de Israel y a las leyes judías, no iba a llevar un conejo frito a una persona yehudí para darle de comer porque ya creía en Yeshua. Nada que ver, lejos de la verdad, lejos de la verdad. Sigue diciendo, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. Ahora, cuando se transponen de forma paralela los diferentes libros para lograr un mayor entendimiento del contexto, o sea, de la circuncisión, de la no circuncisión, de comer comida kosher y de comer comida impura y pagana. Es posible ver este enfrentamiento por causa de la amistad de Santiago con los miembros de la Cajilá o congregación de Jerusalén. Y también otra parte de otro libro que tenemos que ver y tenemos que entender en contexto de los de la circuncisión. Nada que ver con lo que se nos ha enseñado. A lo que Pedro decide no comer más con los gentiles, Pedro demuestra un temor a la crítica por parte de aquellos que insistían en la necesidad, escuche bien, que insistían en la necesidad de la circuncisión como resultado de actitud. Otros judíos imitaron dicha hipocresía a tal punto que incluso Bernabé se dejó llevar, se dejó influenciar por ellos mismos. En esta parte no se está cuestionando si es buena la circuncisión, si es mala la circuncisión, porque aquí muchas veces sacamos la cosa fuera del lugar, sacamos las cosas fuera del contexto por lo que se nos ha enseñado en la religión tradicional y no llevamos una mente abierta para aprender. Vamos a aprender ya, pero con cosas, con preceptos concebidos ya, con una mentalidad, con creencias, en vez de ir con una mentalidad limpia. Así que aquí no se está cuestionando si la circuncisión es buena o mala. Tampoco se está cuestionando si están comiendo puerco o res, comida kosher. No se trata de eso.
El punto de esto es la hipocresía o el temor que le dio a Pedro y que a Bernabé también después se lo llevó junto con los demás judíos. Este es el único problema al que Pablo se refiere acerca de tener cierta creencia, haber recibido una revelación sobre los gentiles que entran en el pacto. Acuérdense de la visión de Pedro en Hechos capítulo 10, versículo 11 al 16. Y forman parte ya de la familia de Israel. Entonces no debería haber conflicto en estar sentado junto a ellos y formar parte de la quejilá, o sea, parte de la congregación, lo cual no está escrito en ningún lugar, pero se entiende que vendrá en el caminar de la persona. ¿Qué cosa vendrá en el caminar de la persona? Bueno, si la persona creyó, obviamente se unirá a la congregación. Si la persona es parte para la salvación, pues también se apartará y le gustará aprender. Ahora, vemos nosotros aquí el conflicto con los de la circuncisión. Pedro sostiene un conflicto dentro de sí mismo sobre si está bien o no comer con los gentiles en ese momento. Su confusión pudo surgir de aquellos creyentes muchos más extremistas de la fe, porque aún en el nombre se los separa los de la circuncisión, que dentro de su mentalidad expresan que todos aquellos nuevos integrantes de la familia, o sea, parte del pueblo de Israel que se han integrado y creyentes, se debían circuncidar para ser salvos y formar parte de la quejilá. Ahora, viendo Pedro esto, le causa un conflicto. El Concilio de Jerusalén trata este tema como un principal, según se relata en Hechos 15, cuando el principio del capítulo se indica que una secta que imponía la circuncisión como requisito para ser salvos. Ahora, vamos a explicar un poquito acerca de este tema. Nosotros vemos, queridos hermanos, a los personajes de la circuncisión. Los personajes de la circuncisión era una rama del judaísmo de los que ellos pues nunca rechazaron la creencia de que la salvación se obtiene por medio de la circuncisión. Por lo visto, ellos no aceptaban de que la salvación solamente viene a través del sacrificio de Yeshua, sino que estas personas de la circuncisión tomaban la circuncisión como requisito para la salvación y forman parte de la quejilá. Ahora, no es que el ser circunciso vayas a perder la salvación, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con el libro de Gálatas que dice de la gracia habéis caído. No tiene nada que ver. Mientras tú entiendas que la circuncisión es parte y viene en el caminar del que se ha vuelto atrás del pecado y empieza a caminar imitando la fe de Abraham, eso vendrá de la circuncisión. Yo jamás he estado en contra de la circuncisión, pero sí he entendido y debo decir de que la circuncisión nunca se debe de tomar como un acto de salvación, pero sí como un acto de obediencia. ¿Por qué decimos eso? Si nosotros nos vamos a la carta a los romanos, y vemos en el capítulo 4 y en el versículo 12,
vamos a entender por qué la circuncisión viene en el caminar del creyente. Esa es parte de la obediencia, una señal de obediencia. En el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 12 nos dice: y padre de la circuncisión, hablando de Abraham, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. Entremos en contexto. ¿De qué habla? En el versículo 11 vemos que dice: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, o sea, de que él creyó, él aceptó y obedeció en el Todopoderoso. Vino como señal de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso. O sea, usted cree en el Abacados y en Yeshua, su amado Hijo, acepta ser parte del pueblo, cree antes de ser circuncidado, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, o sea, de todos los que no han sido circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y sigue diciendo: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ahora, pregúntese usted mismo, ¿qué quiere decir la Escritura cuando dice que sigan las pisadas antes de ser circuncidado hasta el momento de la circuncisión? Pues está diciendo que eso de la circuncisión vino como resultado de la fe. Yo creo en ti, ok, yo lo acepté, por eso creí. Ya soy parte de su pueblo. Ahora, como señal de obediencia hago la circuncisión. Es un acto de obediencia que viene en el caminar del creyente. Nada que ver con la salvación. Así que, en diferencia, estas personas, cuando vemos en el libro de los Hechos, Gálatas y todos los libros paulinos, que nosotros vemos los de la circuncisión, e incluso en el libro de Gálatas habla acerca de estas personas que vienen a disturbiar a los creyentes en Yeshua, a los que ya les había predicado Shaul. Vemos de que Pablo le llama la atención a los Gálatas por querer y por creer que las obras o por la circuncisión obtendrían ellos la salvación. Pablo les dice: solamente dígame una cosa, contésteme una cosa. ¿Por qué lado recibieron el Espíritu? ¿Por creer con fe o por las obras de la ley? Por creer con fe, obviamente, por creer con fe. Porque sigue diciendo: porque por las obras de la ley ninguno será justificado. Tampoco tiene que ver con decir de los mandamientos. Ahí no se está refiriendo a los mandamientos. Nunca se está refiriendo allá a los mandamientos. Decir: bueno, pues entonces ustedes, por los mandamientos que están guardando de la Torah, nunca serán justificados. Vamos a entender que hay una justificación de salvación y hay una justificación por la obediencia. La misma carta a los Romanos nos dice: porque aquellos que guardan la ley, la Torah, serán justificados. No dice salvos, justificados, porque has sido obediente, vas a obtener el premio, el galardón. Ya obtuviste la salvación. Acuérdate las palabras de Yeshua. Acuérdate. Los talentos, las minas. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Quien guarde los mandamientos mejor será grande en el reino de Elohim. Acuérdese de esas palabras. ¿Y cómo va a hacer eso? ¿Predicar nada más la palabra? No, Señor. Ese es un mandato.
Pero el vivir en santidad, el vivir cumpliendo los mandamientos, dando ejemplo a la humanidad, de nada me sirve a mí estar aquí hablando estas palabras y después de aquí salir y empezar a comportarme como un impío, hablar todo lo que se me viene a la mente, todas las palabras sucias de la boca, todas las acciones que no me llevan a la santidad. ¿Y de qué me sirve todo lo que estoy haciendo? Absolutamente de nada. La palabra hace el trabajo por lo cual el propósito del Eterno la envió. La palabra, porque es de Él, no es mía. A Él sea la gloria. Pero no porque yo esté aquí hablando de la Escritura, ok, con eso voy a obtener un galardón grandote. No, no es así. Ya acepté ser salvo, ya soy salvo. Pero ahora me toca que mi fe sea probada día a día, guardando la palabra, guardando los mandamientos del Todopoderoso. Así que, cuando Él dice las obras de la ley, después se hará otro estudio acerca de ello. No me voy a adelantar, sino que después entenderemos a qué se refiere con las obras. No dice los mandamientos, las obras de la ley. Sigamos entonces con la visión de Pedro y los gentiles y lo de la circuncisión. En el capítulo 10 es donde está el corazón del mensaje del libro de Hechos. En el capítulo 10, Pedro llega a la respuesta o la revelación de la visión que le fue dada del lienzo con los animales cuando bajó el lienzo del cielo atado de las 4 puntas, que puede simbolizar la tierra y los 4 puntos cardinales, en donde serían enviados todos aquellos que se apartaron del pueblo de Israel, o sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel, y de allá llamados a su pueblo, Eretz Israel, a Israel, a la tierra de Israel. Somos el pueblo de Israel, Eretz Israel. Ahora entendamos qué cosa fue lo que se le dio y se le dijo a Pedro, o cuál es la enseñanza en ese lienzo. Si nosotros estudiáramos tranquilamente, con cuidado, cosa que nos cuesta a todo el mundo, también a mí, muchas veces, pues lee uno como si lo llevaran a uno la carrera, y no pone uno atención en los detalles que hay, y por eso termina uno creyendo cosas falsas o cosas que otros le platican. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35, vea la respuesta por la misma boca de Pedro. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y si usted sigue leyendo el libro de los Hechos, capítulo 10, menciona: y entonces así Pedro entendió la visión. Es claro que Pedro no estaba anunciando que ya se le era permitido comer cosas impuras como cerdo, caballo o algún otro producto derivado de los animales impuros, sino que el abacados acepta a cualquier persona que, independientemente de su nacionalidad, indistintamente de que algunos digan es que yo soy israelita o no soy judío, entonces no tengo parte en todo esto, pero quisiera ser parte. Como sucedió anteriormente con Israel, que aproximadamente unos 2000 años atrás, del tiempo de los discípulos y de los apóstoles, al pie del monte Sinaí, cuando estaban en el desierto, había una multitud mixta. No era nada más
descendencia de Abraham, sino que está diciendo claramente había una multitud mixta. Personas que decidieron salir con Israel de la esclavitud de Egipto y conforme a los mandamientos de Adonai, en hacer justicia y tener misericordia, porque Él es un Elohim de misericordia. Entonces, Kefa, después de recibir la visión 3 veces, entiende que está relacionada con los 3 hombres enviados por Cornelio. Primera vez que se utiliza el término Meshihi, o lo que se traduce en la Reina Valera como cristianos. En el capítulo 11 del libro de los Hechos es donde se encuentra la primera referencia del término cristianos en la Reina Valera, utilizado para los discípulos o los seguidores de Yeshua, que en verdad tenían que ser mesiánicos o nazarenos. Porque si nosotros leemos en el libro de los Hechos, vemos de que a él y a ellos se les conocía como la secta del camino o la secta de los nazarenos. Lo encuentra usted en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Y en el griego se traduce como cristianos o Cristos, que significa seguidores de el ungido, o bien es el equivalente a llamarlos mesiánicos, que significa seguidores de el Mesías. Así que lo que nosotros vemos desde el principio, llamados los del camino o la secta de los nazarenos, se refiere a seguidores de Yeshua. La palabra pues cristianos, que en sí Cristos es untado o ungido, en griego, que viene de la palabra Mashiach, pues seríamos nosotros todos ungidos, Meshihi, a todos los Meshihi, todos los ungidos. Y después del tiempo viene el nombre adoptado por los griegos, que es cristianos, por la palabra ungido de Mashiach. En vez de Meshihi, por lo traducen a griego Christus, que viene de la palabra ungido, Mashiach, a los cristianos, a los ungidos. Aunque algunos enseñan o afirman que el término cristianos es un mal concepto, lo cual no es así, pero tampoco fue la palabra que usaron los primeros creyentes para autodenominarse. A través de la historia se evidencia que los creyentes se autollamaron los de el camino. Los apóstoles empiezan poco a poco a llevar el evangelio a religiones de Israel. Este mensaje llegaba tanto a los judíos como a gentiles, y una vez que más la secta nombrada los de la circuncisión se hacen presentes. En Hechos capítulo 15 versículo 1 vemos que dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí vemos una parte de las palabras que mencionábamos hace rato de los de la circuncisión, y vemos que su enfoque que más resaltaba era en circuncisión para salvación. Así que cuando ustedes vean que Pablo dice no tienen que circuncidarse para ser salvos, es porque claramente no es así, sino eso viene en el caminar del creyente, cuando el creyente se sienta de que por la obediencia quiere circuncidarse, entonces, pero no como un requisito para la salvación. El concilio en Jerusalén, para este tiempo, se da un decreto apostólico que instruye a los gentiles a apartarse de la idolatría, fornicación, sangre y animal de ahogado.
aspectos de la Torá establecida que no se podían hacer ni consumir desde ya anteriormente. Estas palabras usted que encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 19, 20 y 21, son sacados de la misma Torá. De los que derivan del libro de Shemot, Éxodo, capítulo 34, versículo 15 al 17, donde ya no se está a nosotros especificando, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos. Y tenemos también de la fornicación desde Levítico 8, 18, versículos 6 al 23, de ahogado y de sangre. Se observa cómo estas personas recién convertidas se les exhortaba a practicar estos 4 puntos y escuchar la Torá de Moisés cada Shabbat. Si usted sigue leyendo el versículo 21 de Hechos capítulo 15. A cada vez que se iban a reunir a estudiar las Escrituras se hacía bajo la siguiente indicación. ¿Quieren empezar en este caminar? Pues iniciemos con estos 4 aspectos. En el camino nos iremos dando cuenta de lo que el Eterno nos revela a través de los estudios que se hagan de la Torá dada por Moisés. Así que toda persona, todo recién converso, al momento que se convierte a el Todopoderoso, por ende, mandamiento que nadie hace, la mayoría, tiene que empezar a abstenerse de estas 4 cosas, que antes era una costumbre común que se hacía mucho. Ahora no hay mucho, como el caso de comer sangre, poca gente lo hace. Mucha gente come, no importa de que haya muerto el animal. Mucha gente sigue la fornicación. Y estos 4 mandamientos mismos, derivados desde la Torá, nos enseñan de que tenemos que abstenernos de estas 4 cosas. Esto es para el recién convertido. Y como sigue diciendo el mismo libro de los Hechos, versículo 21, dice: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien se le predique en cada sinagoga el día de reposo. Entonces nos está dando a entender que después de obtener estos 4 mandamientos y de obtener la salvación y de ser parte del pueblo de Israel, pues dados ya estos 4 mandamientos, cada Shabbat aprenderemos de lo que exige la instrucción del Todopoderoso para estar en santidad como Él manda y ser parte del pueblo de Israel. En ningún momento la Torá está siendo descartada en estos 4 pasajes, como muchos le han dado su interpretación. En resumen, estos hombres son los primeros seguidores de Yeshua después de resucitar, y lo que hacían era estudiar la Torá en cada Shabbat. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta se la formula un carcelero a Pablo. Su respuesta fue una bendición. Veamos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si no tuviéramos nosotros estas cosas, pues caeríamos también en confusión y empezaríamos a circuncidarnos para obtener salvación y a hacer todos los ritos para obtener salvación. Pero con estas palabras claramente se le dijo lo que hay que hacer para ser salvo. Hechos 16, 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Obviamente ya conocía y hablaba y oyó a escuchar del pueblo de Israel, ya sabía cómo y estaba dispuesto. ¿Qué debo hacer? No decir: ya no, voy a hacer eso otra vez, otro Shabbat. ¿Qué peso? Sino que tenemos que tener el espíritu de esta persona, con ese entusiasmo. ¿Qué más debo de hacer para obedecer? En este caso, pues el contexto es de la salvación. Sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Adón, Yeshua, el Mesías, y serás salvo tú y tu casa. Ahora, se podría interpretar de la siguiente manera: camina conforme a como lo hizo Yeshua. De esa manera estarás creyendo en él y camina conforme a lo que Yeshua enseñó.
Cuando decidimos creer en una persona, estamos afirmando que caminamos de acuerdo con lo que esta persona cree. En este caso, creyendo que Yeshua es el Hijo de Elohim, el Hijo del Elohim viviente, y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo se puede definir esta afirmación de que será salva tu casa? Por medio de nuestro testimonio, la salvación del Eterno llega a tu casa cuando decides creer y caminar en sus mandatos, en todos sus mandamientos. Y no es de una manera automática como se suele pensar, sino que es un proceso. Muchas personas declaran: como yo creí, entonces toda mi casa va a ser salva. Se debe tener presente que la salvación es un tema individual, no que tú puedes dársela a todos los demás. Sin embargo, podemos ser luz para el resto de los miembros de la familia, así conocer el testimonio de Yeshua y ser salvos. Por medio de la obediencia y ser el ejemplo a mi casa, entonces mi familia verá que imitar a aquel en quien yo creo es una forma buena y correcta. Pero si yo acepto a Yeshua HaMashiach y mi comportación es aún peor o igual de lo que era antes, pues no estoy creyendo verdaderamente en Él, porque no lo estoy imitando. Y es ahí donde la casa empieza con las patas para arriba, porque hay hipocresía y no hay ejemplo. En mi casa, entonces, ¿cómo pueden los demás creer, querer o de su corazón decidir que quieren tener una salvación cuando yo, por medio de mi actitud, les muestro todo lo contrario? Amén. Entonces, si al momento que yo creí y yo a mi familia le enseño lo que yo creí, a quien yo sigo y la acción de la actitud día a día, ellos querrán imitarme, así como yo imito al Maestro. Querrán conocerlo y se cumplirá la palabra. Serás salvo tú y tu casa. Acuérdate que aquí, por lo que entendemos, se lo está dando a una persona adulta, a un padre de familia. Porque mi familia, mi casa es mi familia. Mi familia es mi casa. Mi esposa e hijos es la casa. Y yo como cabeza, pues tengo que instruirlos. Hechos 16:37. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente, no por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Azotado en la cárcel de Filipo. Los romanos azotaron públicamente a Pablo, por lo que él declara ser ciudadano romano y reclama no haber tenido un juicio previo a su castigo en ese momento. Estamos leyendo ya Hechos 16, versículo 37. Acuérdense que estamos leyendo el libro de los Hechos y estamos hablando de la actitud de la persona, en este caso, y viendo cómo aún siendo martirizado y nos da un ejemplo que lo que pasemos afuera no tiene que hacernos diferencia en nuestra casa. O sea que tenemos que seguir siendo el ejemplo de nuestro hogar para que nuestra familia quiera aceptar y ser salva. Los romanos azotaron públicamente a Pablo, por lo cual declara ser ciudadano romano y reclama no haber tenido un juicio previo a su castigo. En ese momento los romanos se sorprenden por su condición. El ser ciudadano romano le permitió a Pablo realizar muchos de sus viajes, a pesar de que en esa época no había un control migratorio estricto. Los romanos tenían un muy buen sistema de conectividad dentro del imperio, como lo fueron las carreteras que construyeron
en Israel, por lo tanto ser ciudadano romano y viajar en el imperio era mucho más fácil para Pablo que para cualquier otra persona de Judea, judío. Después tenemos nosotros el alboroto en Tesalónica. En Hechos capítulo 17, versículo 1 al 3, pasando por Antioquía, lo dice, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de Shabbat, o sea, de día de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías, el Mashiach, el ungido. Luego de algunos acontecimientos sucedidos en los viajes de Pablo, se narra cómo los creyentes se reunían en las sinagogas en Shabbat, en comparación de la creencia tradicional de que afirman que ellos se reunían los días primeros de la semana, o sea, el día domingo, sino que claramente cuando leemos el libro de los Hechos del 17, 1 y 3 al 3, vemos cómo ellos en cada Shabbat se reunían y obviamente predicaban acerca de Mashiach Yeshua. Vamos a tomar en cuenta de que ya el Yehudí pues era instruido en la Torá, sino que nada más le tocaba a él aceptar a Yeshua, nuestro Mesías. En lo contrario, nosotros podemos en el libro de los Hechos que mencionamos anteriormente, se nos dio 4 mandamientos para que los llevemos por obra desde el principio. Después seríamos instruidos, de acuerdo al versículo 21 de Hechos, por la Torá en cada sinagoga todos los días de reposo. Tenemos otra ocasión, otro acontecer con Pablo y Silas en Berea. Posteriormente se cuenta que había unos hermanos en Berea quienes escuchan a Pablo y hacían algo muy importante. Escudriñaban las escrituras. Se debe tener claro que cuando se habla de las escrituras no se refiere a lo que tenemos hoy como el Brit Hadashah o el Nuevo Testamento, sino que se está hablando de la Torah y los profetas. En Hechos 17, versículo 10 al 13, nos dice la escritura: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en las sinagogas de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Acuérdese que el contexto de esto, estamos hablando de las personas que creían que solamente a través de la circuncisión, haciendo los ritos de Moisés, o al menos mencionando el rito de Moisés, cosa que contradice la verdadera Torá, porque en el momento de que Moisés iba a ser destruido por no circuncidar a su hijo, lo único que se hizo fue la circuncisión con un pedazo de roca. Entonces no se nos menciona a nosotros ninguna instrucción acerca de un rito, sino que obviamente, y como todo lo vamos a santificar al Eterno, hablar al Eterno, bendecirlo, porque lo estamos haciendo como un acto de obediencia y una señal de pacto, dando a él la respectiva bendición. Bendito eres tú, Dios Padre, Rey del universo, que nos das tus mandamientos, estatutos y ordenanzas, y nos has ordenado la circuncisión como señal de parte de tu pueblo. Pero todo esto contradice a los de la circuncisión, porque de lo contrario ellos lo oponían y lo enseñaban como un acto de salvación, contradiciendo así entonces el sacrificio de Yeshua.
Por eso dice Pablo en la carta a los Gálatas, que si la salvación viniera por las obras de la ley, por demás murió Yeshua. Porque no tendría caso que él padeciera si la salvación se obtiene por un acto, por un hecho, por una acción. Haciéndolo el ser humano por sus propias fuerzas, por demás entonces murió nuestro Mesías. Por eso contradice a los de la secta de la circuncisión. Y ellos, viendo las cosas en contra de lo que enseñaban, empezaron a alborotar en las sinagogas, a levantar falsos y a querer destruir a los de la secta del camino o los nazarenos, que predicaban lo contrario a la creencia de los de la circuncisión. Y en consecuencia de eso trajo encierros a Pablo, azotes a los apóstoles y encarcelamiento de muchos de ellos por enseñar lo contrario a los de la circuncisión. En el siguiente tenemos la visita de Pablo a Jerusalén y el arresto en el templo. Tal y como se menciona anteriormente, Pablo no era originalmente un apóstol, o sea, que caminó juntamente cuando Yeshua enseñaba antes de su crucifixión. Y en su caminar de conversión llevaba el mensaje a los gentiles. Además discutió con Pedro, sin embargo, no se sabe con exactitud todo lo que él enseñó debido a un problema presentado en la congregación de Jerusalén, en donde le pidieron demostrar que no se había desviado de la fe judía. Vemos un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículos 17 y 21. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. Vamos a entender también que Jacobo era el principal, se menciona como hermano de Yeshua, pero era el principal del concilio en Jerusalén. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la Torá, o sea, por la ley, contradiciendo aquí que la creencia tradicional de que los judíos rechazaron a Yeshua, porque menciona millares de judíos creyeron en el mensaje de Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Este pasaje nos trae un cuadro muy hermoso y explicativo a las personas que rechazan la Torá y a las personas que rechazan la circuncisión como mandato en la misma palabra del Todopoderoso. En lo que hablamos explicado anteriormente, lo que Pablo enseñaba y rechazaba era la enseñanza de los de la circuncisión, porque la oponían para salvación. Sin embargo, todo esto se le puso en contra de Pablo para atacarlo y poderlo arrestar cuando él bajó a Jerusalén, cosa que se hizo. Pero anteriormente él tuvo que probar de que él andaba conforme a la Torá de Moisés, haciendo así y cumpliendo un voto de nazareato de la Torá, y pagando así el costo de los demás que también habrían de cumplir el mismo voto, contradiciendo así todo lo que se les levantó en contra y mostrando que él andaba, como dijo en todas las cartas y como lo dijo en todo el libro de los Hechos,
Nada he enseñado en contra de la ley y los profetas, sino que ando conforme a la ley y los profetas. Y estas palabras nos tienen que servir a nosotros como enseñanza de que Él nunca enseñó lo contrario, que se le ha dado entendimiento en estos tiempos acerca de la rebeldía de los líderes de Roma por rechazar la fe judía, la fe hebraica, la emunah, creer, confiar y obedecer. Hasta este punto ha afectado a todos los creyentes en Yeshua. Pero damos gracias al Todopoderoso que poco a poco nos ha estado revelando la Torá y nos ha estado revelando y dando el entendimiento para comprender verdaderamente las palabras de Pablo, así como la carta a los Gálatas, que ha sido muy mal entendida por la religión tradicional. Con esto terminamos la parte 3 del libro de los Hechos, y si el Eterno lo permite, explicaremos en un siguiente estudio a qué se refería Pablo cuando él decía las obras de la ley. No de la forma que se nos ha enseñado, sino a qué se refiere la obra de la ley y a qué se refiere el mandamiento de la ley. No tiene nada que ver una cosa ni la otra. Si tú aceptas las obras de la ley y eres salvo por las obras de la ley, entonces se cumple la palabra en ti. Del Mesías te desligaste, de la gracia habéis caído. Pero hay que entender qué es esa palabra. Mas no la enseñaremos hoy, sino la dejaremos para un estudio, para un siguiente Shabbat. Con esto pues terminamos la parte 3 del libro de los Hechos. Y vamos nosotros a hacer una oración. Vamos a orar para despedirnos hoy en este día, deseando que todos ustedes se encuentren en armonía, se encuentren en shalom, en paz, en este día de reposo, en compañía de todos sus seres queridos, leyendo la Torá y gozándose en ella. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias, te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre eterno, por enseñarnos la Torá, por darnos la salvación a través de tu amado Hijo. Gracias por escogernos de entre todas las naciones, Padre eterno. Y te pido, Padre, que sigas abriendo esa sed espiritual, esa hambre de conocer quién tú eres, de leer tu palabra, de nosotros, de nuestros hijos y de todos los seres humanos. Abre el corazón para que te busquen, para que te escuchen, Padre. Abre ese oído espiritual para que escuchen tu voz, escuchen tu palabra y entiendan que tú eres real y que tú eres el creador de todas las cosas. Tú eres misericordioso y eres bueno para perdonar todo pecado, menos la blasfemia, Padre eterno. Te damos gracias hoy en este día. Te damos toda gloria y toda honra, Padre eterno. En el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. Diremos el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, el Eterno nuestro Dios es uno. Amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Y llevarás dentro del corazón estos mandatos que hoy te doy. Los inculcarás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estés en tu casa, en tus caminos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Los atarás como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos. Los pondrás en las jambas de la puerta de tu casa y en los portales de tu ciudad. Amén y amén. Cantaremos el Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, Hai. 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 Oda vinu, Hai. Oda vinu, Hai. Oda vinu, Oda vinu, Oda vinu, Hai. Hebenu Shalom Aleichem.
Shalom, shalom, shalom aleichem. Shabbat shalom a todos ustedes. Les deseamos desde León Spring, Florida, que se encuentren en paz y en armonía. Amén. Shalom. Shalom.